primera pregunta, ¿qué es la identidad digital, no? Bueno, pues en el mundo analógico, en el mundo físico, las personas tenemos nuestro nombre, nuestro apellido, eso viene recogido en el caso de España en un documento nacional de identidad que todos portamos en nuestras carteras, y en el caso de las empresas pues vamos a tener también una marca, un CIF, una razón social, a través de las cuales estos elementos, digamos, del mundo analógico nos van a permitir identificarnos y hacer firma manuscrita. ¿Qué ocurre? Que la evolución tecnológica nos ha llevado a un mundo digital en el que estamos hoy en día, en el que además de esos elementos que ya contábamos con ellos en el mundo analógico, incorporamos otra serie de elementos, ¿no? Ya no solamente una empresa, su identidad digital es su marca o su CIF, sino que también va a tener publicaciones, va a tener comentarios, va a tener una imagen corporativa. Y todo eso, digamos, debemos preservarlo y asegurarnos de que esa identidad es quien dice ser, ¿no? De ahí que se incorporan elementos como el certificado digital, ¿no? El certificado digital tanto para personas físicas, que lo tenemos en nuestro DNI electrónico, como los emitidos en software, o certificados de servidor que garantizan la autenticidad y la identidad de nuestra imagen corporativa. Con todo ello vamos a poder controlar esta identidad y vamos a poder establecer mecanismos, sobre todo de seguridad, que tengan ese control y esa seguridad sobre que quien decimos ser somos realmente quienes somos. La importancia de la autenticación digital, bueno, pues para que una identidad, digamos, sea válida, tiene que estar autenticada. ¿Cómo lo hacíamos esto? Pues con nuestro DNI, con esa firma manuscrita, cada vez que hacemos la firma de un contrato, ¿no? Sin embargo, en el mundo del certificado digital, pues esto va a cambiar, ¿no? Porque pasamos a tener una identidad que viene a través de ese DNI o esa firma manuscrita, a tener un elemento que es el soporte a nivel tanto técnico como legal más seguro a la hora de garantizar la identidad, ya sea de una persona física o de una persona jurídica. Además, el certificado digital se vuelve indispensable para cualquier interacción que hacemos con administraciones públicas, ¿no? Tanto como personas físicas a la hora de presentar ahora el IRPF, necesitamos un certificado, las empresas en todas las relaciones que tiene con la Hacienda, con Tesorería de la Seguridad Social, cuando queremos consultar pues, una subvención, firmar contratos con un certificado, ¿no? Por tanto, el certificado se ha incorporado, digamos, en nuestras vidas, ¿no? como ese DNI, ¿no? que llevábamos antes. Además, para que un certificado, digamos, sea válido, debe estar emitido por una autoridad de certificación, ¿no? En España hay numerosas autoridades de certificación, quizá la más conocida es una autoridad de certificación pública, que es Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, pero por ejemplo existen otras autoridades de certificación, como puede ser Firma Profesional, ¿no? que también emite certificados con esa misma validez. Estas autoridades de certificación lo que van a posibilitar es no solamente emitir esos certificados, sino también revocarlos llegado el momento, ¿no? La FNMT, solamente para que veamos un poco en cifras ese, digamos, crecimiento que ha tenido dentro de la emisión de certificados, en 2021 se emitió un 19% más de certificados con respecto al año anterior, ¿no? Es un dato también normal, ¿no? Porque veníamos de una situación en pandemia donde había a veces menos certificados que utilizaban unas cuantas personas y el certificado se tuvo que extender a más áreas de la organización. Y esto supone una problemática, ¿no? Que es esa necesidad de asegurar la identidad digital. Esta transformación digital que estamos viviendo y de la que todos somos parte, ¿no? y que encima la pandemia pues, permitió su aceleración, hizo que las personas pues, ya no estemos a lo mejor trabajando siempre en esa misma oficina, sino que incorporó el teletrabajo y con ello la necesidad de dotar a los usuarios de elementos que faciliten esa movilidad, ¿no? En el mundo, digamos, esto, impactando con certificados, lo que hacían eran muchas compañías solicitaban a las autoridades de certificación tener más certificados para sus empleados y, sobre todo, lo que sería, en otros casos, distribuirlos por toda la organización. Esto lo que empezó a poner sobre relieve, que fue precisamente esa necesidad que nos planteaban nuestros primeros clientes, es brechas de seguridad a la que exponían sus certificados. No había una manera de tener un control de quién estaba usando un certificado, ni un registro de los eventos de ese certificado, ¿no?
Con lo cual, el planteamiento era, muy bien, vamos a dotar de movilidad a los usuarios, vamos a dar facilidades en el uso de esa identidad digital, pero ahora tenemos que gestionarlo de alguna manera. Y para ello lo que se hizo fue empezar a demandar esa custodia del certificado digital. ¿Por qué es importante tener custodiados nuestros certificados digitales, ¿no? Pues lo primero, para evitar, digamos, esa distribución incontrolada, que el usuario se pueda incluso exportar una clave o que la pueda instalar en más equipos de aquellos a los que tiene que tener instalado, y por tanto que pudieran ser sustraídos. Si yo tengo un certificado instalado en un equipo y el equipo lo robo, lo pierdo o lo que sea, mi certificado quedaría pues eso, susceptible de ser atacado, ¿no? Esa distribución incontrolada, ¿no? Cuando yo expando certificados por toda una compañía, estoy dejando que los usuarios pues, lo usen para esas tareas, pero muchas veces si no tengo una solución que me permita centralizar y controlar, estoy dando un control, digamos, excesivo, o sea, mejor dicho, estoy dando una posibilidad de uso excesiva sin control alguno, ¿no? Y por último, o penúltimo, mejor dicho, el certificado usado como vector de ataque, ¿no? Hubo compañías que sufrieron hace unos años el robo de un certificado digital con el cual se firmó código, ¿no? Lo que hacían con esto era, metemos, digamos, un software con un certificado válido, que bueno, pues al final ese certificado es, por decirlo así, bueno, tengo un software que es bueno, ¿no? Y con ello lo que abríamos era la puerta a numerosos ciberataques que posteriormente pues, han supuesto tanto pérdidas económicas para la empresa como sobre todo pérdidas reputacionales, ¿no? Que esas son todavía las que a veces cuesta más luego salvar, ¿no? Y por último, ahora sí, lo que sería la suplantación de la identidad, ¿no? Tenemos que garantizar que esa persona o esa empresa que dice ser es quien es, ¿no? Y con ello evitar que podamos acceder, haya personas que accedan a información confidencial, informes de la compañía, bases de datos, ¿no? Con las consecuencias que también si yo como empresa a nivel de protección de datos tengo estas pérdidas o estas brechas de seguridad, pierdo como a nivel también reputacional. Por tanto, las organizaciones nos estamos enfrentando pues, a un importante reto, ¿no? Que es el reto de proteger nuestros certificados, gestionar los certificados, controlar cómo, cuándo, dónde se están usando y, por tanto, optimizar el uso de los mismos, ¿no? Porque yo siempre digo, ¿no? El control y la seguridad está muy bien, pero luego los usuarios, en su día a día, también necesitan esa usabilidad, ¿no? Con lo cual, nosotros lo que pretendíamos era ofrecer una solución que, basada en esos tres pilares, permitiera a las organizaciones tener custodiados sus certificados, controlados, tener un registro en todo momento de quién usa el certificado, pero luego que para el usuario final no le cambiara, digamos, su día a día. El control y la gestión de la identidad digital para nosotros se basa, por un lado, en esa parte de gestión, ¿no? Vamos a dejar de tener certificados expandidos por todas las áreas de la compañía, sino que el certificado, en lugar de estar instalado en local, va a estar en ese repositorio securizado de Red Trust. La movilidad la sigo teniendo, es más, de hecho la incremento, ¿no? Porque yo ahora lo que tendré que tener será instalado un software, en nuestro caso es un MSI, que hace una conexión a ese repositorio de certificados para poder hacer eso. Pero el certificado nunca va a salir de ese repositorio. La utilización por parte de los usuarios sigue teniendo, ¿no? la misma facilidad y luego, bueno, pues voy a poder recuperar o revocar los certificados si tengo alguna integración con alguna de las entidades de certificación que comentaba. Desde el punto de vista de control, ¿no? Que esto quizá es lo más interesante, ¿no? Yo a lo mejor tengo que dotar, digamos, a mis empleados o a mis usuarios dentro de la compañía de la capacidad de usar un certificado, pero puedo restringirlo, y puedo restringirlo con la granularidad que queráis. Es decir, yo puedo, por ejemplo, coger un certificado y decirle, el usuario A lo va a poder usar dentro de la agencia tributaria para la consulta de este modelo. Y más allá de eso, puedo cerrar todos los trámites, ¿no? O jugar también al contrario, puede estar todo abierto y voy a restringir el uso del certificado para determinadas sedes o para determinadas aplicaciones que a mí como compañía no me interesan que ese usuario con su rol pueda trabajar. Puedo incluso hasta hacer una restricción, digamos, a nivel horaria, que luego lo comentaré un poquito más en detalle. Y por último, el reto de la protección, ¿no? Vamos a poder permitir a los usuarios que no tengan un certificado, ¿no? Cuando a veces, no sé si os habrá pasado, a mí alguna vez he vivido situaciones de estrés en las que tienes que presentar una licitación, los equipos comerciales a veces ya sabemos cómo somos y esperamos al último día.
y el certificado que teníamos que usar estaba caducado y no nos habíamos dado cuenta de eso, ¿no? Bueno, la herramienta también permite establecer sistemas de alerta y, por supuesto, evitar ese uso indebido del certificado, porque más allá de las políticas que yo haya creado para un usuario, no podrá tener acceso al mismo. Es como si no tuviera el certificado. Y, por supuesto, al estar en ese repositorio, la protección completa ante cualquier robo o ataque que sufrirá la compañía, porque el certificado ya nunca estará instalado en los equipos de usuario. Se me ha ido unas cuantas slides. Ahí. Por último, lo que ofrecemos es una solución tanto de autenticación en sedes como de firma digital que va a poder, por un lado, emitir certificados, digamos, a través de la misma plataforma, gracias a esas dos integraciones que tenemos con Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y con Firma Profesional. La centralización de los certificados en ese repositorio único y securizado. El establecimiento de las políticas de uso para definir quién, dónde, cuándo, para qué usar el certificado. Integrarlo de manera transparente y segura, ¿no?, para que el usuario no pierda esa usabilidad. La parte de ser compatible, ¿no? Al final, un certificado en el día a día, pues pensad, hay muchas aplicaciones dentro de la compañía que hacen uso del mismo. Sin ir más lejos, por ejemplo, un ERP, un gestor de notificaciones electrónicas. Exactamente igual que hacen uso del repositorio de certificados de Windows a día de hoy, pasarán a hacer uso del certificado del repositorio de certificados de Red Trust. La gestión del ciclo de vida, para evitar esos sustos, ¿no?, teniendo alertas que nos anticipen la caducidad. Y por último, y no menos importante, la auditoría detallada. Saber en todo momento quién hizo uso de nuestros certificados. Dónde, cuándo, para qué, el SXIP, cuál fue la finalidad, si se le permitió el acceso, si se le denegó. Por tanto, si me permitís, quiero poner aquí unos breves ejemplos, ¿no?, de cómo funcionaría la solución. Siempre digo que una imagen pues vale más que 1000 palabras. Y lo que quiero mostrar es cómo desde Red Trust vais a poder controlar vuestros certificados con muchísima facilidad y con una transparencia total desde el punto de vista de usuario final. Va a haber, digamos, como dos elementos, ¿no? El elemento usuario-administrador, que será ahora el rol que me ponga yo, y luego estará el rol de usuario final para que veáis cómo en su puesto de trabajo su día a día no le cambia para nada. Yo accedo con mis credenciales de usuario-administrador, accedo a una pantalla resumen de la plataforma donde puedo ver pues, el total de emisiones de certificados que se han hecho con Red Trust, si hay certificados próximos a expirar o expirados. Y a partir de aquí lo que veré, digamos, sería ese listado de todos aquellos certificados que yo tengo incorporados a la plataforma. De cada uno de estos certificados, a la hora de subirlo, pues lo puedo hacer de dos maneras. O bien desde un punto de vista manual, subirlos uno a uno, o en bulk, si los tengo todos exportados con la misma clave. Subiríamos los PCX del certificado, introduciríamos el grupo de certificados al que lo queremos asociar y la contraseña del certificado. O bien a través de alguna de las dos integraciones que tenemos con Firma Profesional o con Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Con estas integraciones lo que se inicia es un proceso para que desde el propio Red Trust podamos solicitar un certificado digital. Tenemos diferentes perfiles, por ejemplo, en el caso de Firma Profesional, que son los perfiles más habituales, y a partir de aquí empezaríamos un proceso para solicitar nuestro certificado. Una vez que tenemos subidos los certificados, pues vamos a poder, por ejemplo, habilitarlos, ¿no? Yo puedo tener subido un certificado a Red Trust y ese certificado tenerlo deshabilitado, porque temporalmente quiero tenerlo así. Estaría marcado en rojo. En este caso, ahora mismo están habilitados esos dos. Puedo también, que son la llavecita amarilla y el globito morado, establecer, digamos, un PIN y una razón de uso. ¿Para qué establecemos ese PIN y esa razón de uso? Pues bien, hemos dicho que la herramienta era totalmente transparente, pero si yo le quiero dotar de un nivel más de seguridad, vamos a poder obligar al usuario final a que nos dé siempre esa razón de uso de por qué va a usar el certificado, que quedará posteriormente reflejado en la auditoría, y además conocer un PIN adicional, ¿vale? Son campos totalmente opcionales y cada compañía determinará cómo quiere hacer uso de ellos. En la pestaña de relaciones veremos todas las relaciones del certificado, es decir, a qué grupo de certificados pertenece, qué usuarios a través de qué políticas pueden usar el certificado, y podré ver también los detalles propios de cualquier certificado, ¿no? Toda esa información pública. ¿Quién emite el certificado? ¿Dónde se emite el certificado? ¿A quién se emite el certificado? ¿Desde cuándo se emite y hasta cuándo se emite?
y, digamos, es la primera pata, ¿no? Lo primero que tengo que hacer si quiero gestionar certificados es tener certificados que gestionar. A partir de ahí, ¿qué podemos hacer con ellos? Pues establecer alertas, que es ese control del ciclo de vida que os decía. Por un lado, alertas de cara a la expiración del certificado, para evitar esos sustos que comentábamos. Seleccionaré un certificado en particular o la totalidad de los certificados, con qué antelación queremos que me avise, y igual que he colocado esta alerta a 30 días, podría colocar alertas tantas como quisiera, 30 días, 45, 15. Con esa antelación, el usuario o el grupo de usuarios que yo defina recibirá una notificación de correo electrónico, indicando que el certificado le quedan 30 días para caducar. El otro tipo de alerta que hay es el uso del certificado, ¿no? Aunque en la auditoría yo voy a tener siempre en tiempo real un registro de todos los eventos de un certificado, a lo mejor por la sensibilidad de algún certificado en particular, quiero tener una notificación en el correo de fulanito está usando tu certificado. Bueno, pues seleccionaríamos el certificado en particular del cual queremos tener ese control, la persona que queremos que reciba la notificación, en este caso pues tengo mi correo electrónico, y si queremos que la notificación nos llegue cuando el evento ha sido, digamos, permitido o denegado, o en ambos casos, ¿no? Con todo ello podría hacer posteriormente, bueno, pues un filtrado, ¿no?, de cada una de estas políticas que tengo aquí, ¿no?, para ver pues, si son todas las políticas que tengo, las de permitido y las de negado. ¿Qué es una política? Bueno, pues una política va a ser precisamente esa restricción que nosotros vamos a establecer de cara al uso de nuestros certificados. Es decir, si queremos que el usuario haga uso de él en esta sede, o con esta aplicación, o durante un periodo de tiempo determinado. Para tener una política tendré que darle lo primero un nombre, establecer una prioridad, podemos trabajar con jerarquías, darle una descripción para que a nivel aclaratorio, pues a mí como administrador de la plataforma me sirva, y decirle si esa política queremos que sea una política para permitir el acceso o para denegar el acceso. En este caso hemos creado una política que luego veremos cómo se usa, la habilitamos, le damos un nombre y queremos que la política sea para permitir. Será una política que lo que va a hacer es usar este certificado a un usuario concreto para entrar en Fundae. Es decir, ahora mismo, yo como administrador de RedTrust lo que estoy haciendo es que este usuario, cuando quiera acceder a Fundae, tendrá permiso para consultar los diferentes expedientes que hay abiertos, pero todo lo demás, excepto firmar documentos, que también lo he dejado habilitado, le quedará denegado. Para que veamos un poco, con esto quiero un poco mostraros, ¿no?, esa capacidad de restringir, ¿vale?, tanto por aplicaciones o como por sedes. Igualmente, ¿no?, podríamos también restringir por aplicaciones. A lo mejor quiero que un usuario no use el certificado para autenticarse en sedes electrónicas, sino únicamente para firmar documentos en Adobe, por ejemplo. Podríamos también hacerlo de esta manera. Y por último, como comentábamos, es horario personalizado, ¿no?, donde yo, por ejemplo, voy a poder coger a un usuario, un certificado y un trámite en concreto, y quiero que se haga únicamente en un rango de fechas, en un tiempo determinado o ciertos días de la semana, ¿no? Y aquí siempre pongo el ejemplo, que parece como muy tonto, pero es al final muy práctico, ¿no? Una persona se nos va de vacaciones en un departamento durante el mes de agosto y esa persona tiene una serie de roles que tiene que hacer una serie de trámites en la agencia tributaria. Pues a lo mejor el usuario ve que es quien va a ocupar ese rol durante ese mes de ausencia de su compañero o compañera, usa esta política, será marcos igual, pero solamente de 1 de agosto a 31 de agosto. Cuando su compañero se incorpore el 1 de septiembre, esta política ha dejado de funcionar. Y como esta política ha dejado de funcionar, automáticamente ese usuario ya no tendrá capacidad de usar el certificado para todos los trámites que durante ese mes le hemos dejado que sí lo use. Termino, digamos, mi rol como usuaria de administradora, ¿no?, y me pongo ahora el rol de usuaria que está en su puesto de trabajo y le han dicho, bueno, se te ha habilitado un certificado para poder hacer uso de él en Fundae, ¿no? Entonces, bueno, pues yo entro en mi ordenador, tengo el icono de RedTrust instalado, ¿no?, ahí tengo nuestro agente que es el que va a permitir esa conectividad, y voy a poder, por ejemplo, ver qué certificado es el que se me ha habilitado, ¿no? Aquí se nos mostrarán todos los certificados que ese usuario, por alguna política creada, se le va a permitir el acceso. Esto a veces aquí pues queda como muy pobre, ¿no?, porque se ve un certificado solo, ¿no?, pero pongamos el caso de empresas o sobre todo personas en las empresas que están haciendo trámites con un gran volumen de certificados, ¿no? Se te abre la ventana y tú ponte ahí a buscar hasta que llegas al final, ¿no?
puedes preseleccionar, de tal manera que si yo esta mañana voy a estar solamente trabajando con el certificado de una sociedad, preselecciono un certificado y solo me servirá ese. Ejemplo de uso, ¿no? El administrador había hecho el acceso permitido solamente para Fundae. Yo me voy a Fundae, consultar el expediente, con certificado electrónico, se me sirve el certificado, indico el PIN y la razón de uso porque estaba marcado que fuera obligatorio y como veis yo accedo con total transparencia. Pero ¿qué ocurriría si ahora yo digo, bueno, me han dejado un certificado para entrar en Fundae y oye, pues esto es como cuando tenía los certificados instalados en local, que yo me podía mover a mis anchas? Bueno, pues aquí digo, voy a probar a ver si puedo acceder a la agencia tributaria. Me meto en la agencia tributaria, venga, vamos a probar con datos censales. Me sirve hasta ese punto el certificado igual, me pide incluso el PIN y la razón de uso, pero aquí lo que me va a salir es un permiso denegado, porque el administrador de RedTrust no me había creado ninguna política para que yo pudiera entrar en otra sede que no fuera Fundae. Si me voy ahora, el administrador que está ahí por detrás, a su registro de eventos, voy a tener en tiempo real, pues eso, la fecha, desde qué IP, qué usuario, qué certificado, si se le permitió, se le denegó, la URL concreta de dónde quiso ese usuario acceder, ¿no? Para tener un poco ese inventario de todos los eventos que se han producido con su certificado, ¿no? Luego esto se podrá exportar en un fichero CSV o incluso filtrar, ¿no? Por eventos permitidos o denegados, los eventos de hoy, esta semana, la semana pasada. Y por último, quiero mostraros lo que sería poder firmar documentos en movilidad, que era una de las cosas que también el usuario administrador me había permitido, ¿no? Esta es una nueva funcionalidad que hemos incorporado dentro de RedTrust, que se llama SignTrust, que lo que me va a permitir es que si yo tengo un certificado habilitado dentro de mi perfil, yo cuando reciba un correo electrónico o tenga un documento en el móvil o en la tablet, sin tener que tener nada instalado, no se necesita ni el agente, ni siquiera una aplicación, podré hacer uso de ese certificado para firmar documentos. Por ejemplo, mi compañera Beatriz me manda un correo con la campaña del reconocimiento médico. Si quiero, no quiero hacerlo, ¿no? Yo abro el documento, lo visualizo, me voy al área personal de RedTrust, que puedo tenerla guardada con un PIN en el móvil, selecciono el documento que quiero en cuestión, lo marco y se me abre una pantallita donde podré pues, ampliar o reducir para verla mejor, ya según la presbicia que tengamos cada uno, y podré ejecutar la firma. Como veis, se me sirven, por ejemplo, los dos certificados que yo tengo en mi perfil habilitados, ¿no? Un certificado de fábrica y un certificado de firma profesional. Puedo definir, si quiero además de que el documento vaya firmado digitalmente, estampar un grafo, ¿no? Porque aunque ese certificado, una vez que incrusta la firma digital, será lo que, digamos, me autentique, ¿no? Como Judith en ese caso, pero bueno, ya sabemos que muchas veces a la hora sobre todo de firmar algunos contratos o algunas cosas, el tener un grafo queda más visual. Puedo dejar cargada esa imagen predefinida o establecer imágenes para una firma puntual en un momento, o directamente firmar el documento sin incrustar ninguna imagen. Le damos a continuar, seleccionamos incluso la ubicación concreta de donde quiero poner la firma, ¿vale? Nos moveríamos con el móvil, lo coloco en el cuadrito, le doy al botoncito verde y procedo a la firma del documento. Y con las mismas cojo y le digo a Beatriz, Beatriz, aquí te va el consentimiento del reconocimiento médico firmado. Por tanto, y por concluir con esta frase, ¿no? Dada la problemática que os planteaba al principio, lo que RedTrust va a querer ofreceros es una solución que va a proteger, gestionar, controlar y, como veíamos, ¿no? Con mucha sencillez por parte de sus usuarios finales, optimizar el uso de cada uno de los certificados digitales que hoy en día pues, manejamos en nuestras empresas. Daros de nuevo las gracias por estar aquí, tenéis mi correo electrónico y si no estaré por aquí o en aquel stand, encantada de estar con vosotros y de comentaros con más detalle. Muchísimas gracias.